Perfecto. Vamos al segundo bloque de los trastornos de ansiedad. Hablemos acerca de los neurotransmisores implicados. Hemos hablado de varios neurotransmisores. La noradrenalina, hemos hablado de la serotonina, hemos hablado del glutamato, hemos hablado de la dopamina y hemos hablado de la acetilcolina. ¿Qué función realmente está generando ya con claridad cada uno de estos neurotransmisores, Valeria? Claro, vamos a ponerlo simple, como si estuviéramos en mi cocina con un café. Noradrenalina es la que grita peligro en el cuerpo. Es como un botón de pánico que se activa cuando crees que te va a pasar algo. El corazón late fuerte, sudas, tiemblas. En la ansiedad patológica se queda encendido todo el día. Serotonina es la que debería calmar la rumia y decir, no te preocupes tanto. Cuando está baja, los pensamientos catastróficos se quedan pegados en la cabeza. Glutamato es el gas, es el que acelera el cerebro y lo mantiene en alerta constante. Si está desequilibrado, la ínsula y la amígdala se ponen a trabajar sin parar. Dopamina no es la principal, pero si está en exceso, genera inquietud y la necesidad de moverse o huir, incluso cuando no haya dónde ir. Acetilcolina es la que mantiene la atención y la vigilancia. En la ansiedad no te deja desconectar ni dormir, porque estás siempre alerta. En resumen, la noradrenalina y el glutamato son los que disparan la alarma. La serotonina y la dopamina son los que deberían bajar el volumen, y la acetilcolina es la que no te deja dormir porque estás siempre en modo escucha. Y cuando todo eso está desequilibrado, la ansiedad se convierte en un ciclo que no para. El GABA. El GABA también es un inhibidor principal y su déficit causa hiperexcitabilidad. La serotonina, en cambio, modula el estado de ánimo y aquí este neurotransmisor es la diana de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. La noradrenalina incrementa el estado de alerta y genera la respuesta al estrés, mientras que el glutamato tiene mucho que ver con el aprendizaje del miedo y la extinción de respuesta, además de que es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, predominantemente me gustaría saber, Valeria, ¿en cuál de las partes anatómicas está más incrementada cada una de estas sustancias? Sí, el GABA en principio debería estar elevado en la corteza prefrontal y en la amígdala, pero en la ansiedad ese nivel es bajo y eso causa que todo se acelere. La serotonina está baja en la corteza prefrontal, donde modula el pensamiento catastrófico. La noradrenalina está alta en el locus coeruleus y en el sistema nervioso simpático. Eso es lo que causa la taquicardia y la sudoración. El glutamato está alto en la amígdala y en el hipocampo, donde se fija el aprendizaje del miedo. Y la dopamina, cuando está elevada, lo está en el circuito frontal estriado, lo que genera inquietud motora y búsqueda compulsiva de seguridad. En resumen, GABA bajo en la corteza prefrontal, serotonina baja en la corteza prefrontal, noradrenalina alta en el locus coeruleus, glutamato alto en la amígdala y hipocampo, y dopamina alta en el circuito frontal estriado. Ahora, me gustaría que ya pasemos un poco a lo que es la clasificación del Sistema Internacional de Clasificación Internacional, el CIE-11, y el Manual de Diagnóstico y Estadística de SM5TR. Entonces, sabemos de que hay varios aspectos que hay que considerar en el trastorno, empezando desde el enfoque, la categoría, la presencia del TOC y el trastorno de estrés postraumático que antes eran parte de estos capítulos y ahora son capítulos separados, en qué se marca más énfasis en cada una de estas categorías y la flexibilidad. Estos son aspectos que son importantes a considerar dentro de la clasificación. La CIE-11 pone énfasis en la utilidad clínica y en la dimensionalidad, no solo el diagnóstico de categoría, sino cuánto te afecta y cuánto tiempo llevas con el problema. El DSM-5-TR, en cambio, es más categórico, pero también incluye la gravedad y la duración como parte del diagnóstico. El trastorno de estrés postraumático, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de ansiedad selectiva, antes mutismo selectivo, el trastorno de agorafobia y el trastorno mixto de ansiedad y depresión.
Todo eso se separa en capítulos independientes, lo que permite una mejor atención al problema específico y evita que se confundan con otros trastornos. La flexibilidad está en cómo el CIE-11 permite hacer diagnósticos dimensionales. No solo es trastorno de ansiedad generalizada, sino que te dice cuánto te afecta y cómo. Y eso, en atención primaria, es clave, porque no solo se trata de ponerle nombre, sino de saber cómo ayudarlo y cómo medir si la intervención está funcionando. Dimensional. Sabemos que los trastornos de salud mental son un espectro. Valeria, ¿me escucha? Valeria, como le comentaba, ¿a qué se refiere con diagnóstico dimensional? Y más aún sabiendo de que el trastorno de salud mental, todos los trastornos ahora son un espectro. Sí, el diagnóstico dimensional es pasar de cajas a un termómetro. No es decir sí o no, es decir cuánto. Y sí, todos son espectro, porque la mente no tiene fronteras. El trastorno de ansiedad generalizada no es un todo o nada, es una línea que va de ansiedad normal a crisis de pánico. El diagnóstico dice, aquí está tu punto y aquí está donde quiero que estés. Eso cambia todo, porque ahora el médico no se queda en sí o no, sino en cómo bajar la intensidad, en cómo medir si la pastilla, la terapia o la caminata funcionan. No es diagnosticar, es acompañar el cambio. Empecemos a conversar acerca de los trastornos de ansiedad principal. Sabemos de que esto es como las pinturas cuando se mezclan y cada uno tiene su propia forma de pintar en la vida y con los colores no todos son iguales ni salen iguales. Entonces es importante darse cuenta que los trastornos de ansiedad también pueden ser diferentes para cada persona, pero sin embargo tienen ciertas características que nos pueden hacer pensar en un cierto diagnóstico específico. Tenemos Sí, varios. como las pinturas. No hay dos cuadros iguales, pero hay ciertos estilos que se reconocen. El trastorno de ansiedad generalizada es el más común y el más difícil de ver, porque no explota, se cuece lento. Es la preocupación crónica, no por algo específico, sino por todo. El paciente dice, no es que tenga miedo a un león, tengo miedo a que haya leones en todas partes. Y ese miedo no es intenso, pero es constante. Dura 6 meses, mínimo, y se ve en el insomnio, en la fatiga, en la tensión muscular, en la rumia. Y el médico, si no lo reconoce, lo manda a cardiología, lo manda a gastroenterología, y el paciente vuelve diciendo, todo está normal, pero sigo sintiendo que algo va a salir mal. Y ahí entra el diagnóstico. No es órgano, es mente. Y no es debilidad, es desequilibrio. Quiere decir que el trastorno de ansiedad generalizada puede mostrar muchos síntomas de índole somático, desde dolores de cabeza, desde molestias digestivas, desde dolor corporal. Entonces la manifestación del colon irritable, esas tensiones del cuello y la fibromialgia podrían estar de alguna manera relacionados. Sí, el TH se manifiesta como un cuerpo quejoso, porque la tensión constante se fija en músculos y vísceras. Colon irritable, migrañas tensionales, cervicalgias, fibromialgia, todo puede ser la ansiedad somatizada. No es que sea todo en tu cabeza, es que la cabeza le dice al cuerpo, preparaos para el león, y el cuerpo obedece a diario, músculos en guardia, intestino en guardia, hasta las articulaciones se quejan. Lo importante, los exámenes salen normales, y ahí el médico de familia entra. No es órgano, es ansiedad que se filtra al cuerpo. Estamos hablando también de que este trastorno de ansiedad, tengo una pregunta, más bien puede combinarse entonces también adjunto con un trastorno de pánico. Sí, se pueden combinar. De hecho, el 70% de las personas con trastorno de pánico también cumplen criterios para TH.
Es como tener un fondo constante de preocupación y luego, de repente, el pánico aparece y te da un pico explosivo. El TH es el ruido de fondo, el pánico es el estruendo. Y el paciente suele decir, estoy siempre nervioso y de vez en cuando me dan ataques. Ahí el médico debe preguntar, ¿cuánto tiempo llevas con la preocupación constante? Si es más de 6 meses, es TH. Si has tenido ataques inesperados y te has vuelto aterrada de salir, es pánico. Y si los dos ocurren juntos, el tratamiento también se combina. Para el TH, terapia cognitivo-conductual y, si hace falta, ISRS como sertralina. Para el pánico, exposición gradual y si hay ataques intensos, benzodiazepinas de rescate. Estamos hablando de que el trastorno de pánico es autolimitado, tiene una duración de al menos 15 minutos, puede presentarse varias veces al día o varias veces a la semana o en algunos casos incluso con más distancia en el tiempo. Es una sensación desagradable del pecho, sensaciones somáticas intensas, opresión, sensación de falta de aire, sudoración, palpitaciones, sensación de hormigueo en los brazos, dificultad para respirar, temor a perder el control, deseos de salir corriendo, sensación de muerte, y eso asusta mucho a las personas. ¿Cuántas veces o cuál cuáles serían los síntomas clínicos más importantes a considerar para poder reconocerlo? Sí, pánico, TH y agorafobia, como 3 pisos en el mismo edificio. En el pánico, los síntomas somáticos son tan fuertes que el paciente cree que se muere. Opresión en el pecho, falta de aire, palpitaciones, hormigueo, sudor, sensación de desmayo, miedo a perder el control o enloquecer. Y dura 10-20 minutos, no más. El problema es cuando ese pico se convierte en preocupación constante y el paciente empieza a evitar lugares donde cree que le puede dar. Ahí entra el TH, la preocupación constante por si le da un ataque, si se vuelve loco, si no puede respirar. Y la agorafobia, evitar multitudes, transporte público, lugares cerrados, para no sentirse atrapado. El TH es la preocupación constante, el pánico, el ataque agudo, la agorafobia, la evitación. Y el tratamiento no es curar todo a la vez, sino atacar el pánico primero, con benzodiazepinas, si hay mucho miedo, con ISRS, si no. Y luego el TH, con terapia cognitivo-conductual, y la agorafobia, con exposición gradual. Porque el pánico no se cura solo, se cura con alguien que diga, esto pasa, y con tiempo. Conversamos acerca de las dimensiones y el espectro, ¿no? Que podemos tener un trastorno de ansiedad generalizada de base, sumado trastorno de ansiedad con crisis de pánico o de angustia, y además sumarle una agorafobia, aunque también pueden presentarse los tres de manera independiente. Sí, como un dibujo a 3 capas. La base es la preocupación constante, TH. Encima aparecen los picos explosivos, pánico, y encima de todo, la evitación, agorafobia. Pero no siempre se superponen. Un paciente puede tener solo pánico, otro solo agorafobia o solo TH. Y el médico de primaria puede tener a cualquiera. El diagnóstico no es etiquetar 3, es ver qué capa domina. Si la preocupación es la que más lastima, atacas TH. Si los ataques son frecuentes, priorizas pánico. Si evitas salir, expones a agorafobia. Pero siempre con el espectro en mente. No es blanco o negro, es cuánto y cómo. Todo esto puede generar el temor, el miedo a volar. También podría anclarse con las fobias, ¿verdad? Sí, el miedo a volar puede ser solo una fobia simple. Se activa solo en avión y se apaga cuando sale el tubo. Pero si hay TH o pánico de fondo, el miedo se ensancha. Ya no es solo el avión, es el aeropuerto, la cola del check-in, los tubos de ascensor. Y el paciente no solo evita volar, sino que evita todo lo que pueda llevarlo a volar. Ahí la exposición no es solo a la cabina, sino a la terminal, a la cola, al ruido del avión. Porque el miedo ya no es al aparato, es a perder el control en cualquier lugar donde no pueda huir. Que suena espantoso en realidad. ¿Y cuántas personas sufren de eso y se aguantan y no quieren buscar tratamiento de manera inmediata, ¿no? Sí, es espantoso, José, y lo peor es que el 70% de quienes lo padecen no buscan ayuda en el primer año. En Latinoamérica, 1 de cada 7,
alrededor del 14.5% a lo largo de la vida, lidiará con ansiedad patológica y globalmente 4.4% la vive ahora mismo, unos 359 millones de personas. Se aguantan porque piensan que es debilidad, que es normal ser así, o porque el estigma dice que terapia es para locos. Y ahí se queda, un ciclo de evitación que roba años. Pero si un médico o un amigo pregunta, ¿y si vamos a caminar? Se rompe. No es aguantar, es pedir llave. Y la llave está ahí, esperando. ¿Qué diferencia la fobia social de la agorafobia? La fobia social es miedo al juicio. Te paraliza el qué dirán. Tartamudeas, sudas, evitas hablar en público, reuniones, clases. El temor es a la mirada ajena. Me juzgarán, me rechazarán. Y el aislamiento es selectivo. Evitas fiestas, reuniones, clases, pero vas al supermercado si no te hablan. La agorafobia es miedo a no poder escapar. Te asfixia la sensación de atrapado, el cine, el bus, el ascensor. El temor es a quedarte sin salida. Si me da pánico, ¿cómo salgo? Y el aislamiento es amplio. Evitas multitudes, transporte, lugares cerrados. No es la mirada, es la puerta. El pánico puede estar en ambos, pero en fobia social el detonante es la mirada. En agorafobia es la puerta. La fobia social es la que está asociada muchas veces a la dificultad de hablar en público. Y esta básicamente, ¿qué tipo de tratamiento es el más específico? Es la terapia cognitivo-conductual con exposición gradual. Empieza con tareas fáciles, saludar al panadero y sube la escala hasta hablar en público. Se combina con ISRS, hay mucha anticipación. No es solo pastilla, es exposición paso a paso. Esa exposición va haciendo que la persona se motive a ir demostrándose progresivamente que puede hacerlo. Sí, no se trata de obligar, sino de permitir que la persona descubra por sí misma que puede hacerlo. Y la clave es empezar tan pequeño que no pueda fallar. Por ejemplo, en la fobia social, comienzas con una tarea mínima, saludar al portero del edificio o hacer la compra sin interactuar. Luego, escalas, pedir un cambio en la tienda, preguntar la hora a un desconocido, participar en una reunión con pocos. Cada paso exitoso genera evidencia real. No pasó nada malo, y eso acumula confianza. No es el terapeuta que lo dice, es el paciente quien lo experimenta. Y ahí la ansiedad baja naturalmente, sin drama. No es magia, es exposición controlada. Ahora podemos conversar acerca de las fobias específicas. Son esos miedos exagerados, focalizados, que se presentan de manera intensa ante algún evento disparador. Por ejemplo, tenemos varios como la eritrofobia, la xenofobia, tenemos la sinofobia, la alurofobia, creo que es, el miedo a los gatos. Entonces, tenemos también el miedo a volar, esa fobia a volar. ¿Qué otras fobias o explícame un poco cómo es esto de las fobias específicas? Las fobias específicas son miedos focalizados. Se disparan solo ante un estímulo concreto. Perro, gato, volar, hablar en público, lugares cerrados, y duran segundos a minutos, pero son tan intensos que el paciente evita todo lo que pueda llevarlo a ese contacto. No es ansiedad general, no es pánico todo el día. Es un miedo intenso ante algo que la persona sabe que no es peligroso, pero su cuerpo responde como si lo fuera. Y el tratamiento es exposición gradual, no confrontación forzada. Empieza con algo leve. Por ejemplo, si es miedo a volar, ver videos de aviones y sube la escala hasta subirte al avión. Y si hay mucha anticipación, se puede agregar ISRS o terapia de relajación, porque la clave es demostrarle al cerebro que el león no está ahí. ¿Qué tipo de fobias podemos encontrar en realidad? ¿Me puedes ayudar con ese orden? Estamos con un momento con problemas en la conexión. Vamos a preguntarle de nuevo, ¿no? Sí, la conexión andaba errática. Retomo. Las fobias específicas se agrupan por el tipo de objeto o situación que desencadena el miedo. Animales, perros, sinofobia, gatos, alurofobia, arañas, aranofobia, serpientes, ofidiofobia, naturales, tormentas,
brontofobia, alturas, acrofobia, agua, hidrofobia. Situaciones: volar, aerofobia, hablar en público, glosofobia, lugares cerrados, claustrofobia, sangre, inyecciones, lesiones, hemofobia, velonofobia. Estos suelen provocar síncope o desmayo, lo que los hace únicos. Otros: vomitar, emetofobia, globoso, globofobia, payasos, colrofobia. El disparador es puntual. Se activa cuando hay contacto o anticipación. Lo demás del día es normal. El paciente evita el objeto con uñas y dientes, pero no tiene ataques de pánico generales. Cambio ahora hablando de los dos trastornos de ansiedad adicionales, como la ansiedad por separación, que es el miedo excesivo a separarse, y el mutismo. Trastorno de ansiedad por separación y mutismo selectivo son trastornos que la gente suele pasar por alto, pero impactan mucho en niños y adolescentes. Ansiedad por separación: el miedo excesivo y persistente a separarse de personas cercanas, padres, cuidadores. Es común en niños, pero si dura más de 6 meses e interfiere en la escuela, el sueño o las salidas, se considera patológica. El niño no se enferma, simplemente no puede dejar ir. Y en adolescentes, a veces se manifiesta como ansiedad extrema ante mudanzas o viajes. Mutismo selectivo no es timidez, es la incapacidad para hablar en ciertas situaciones, escuela, reuniones, a pesar de poder hacerlo en casa. Es una forma de fobia social en niños. No es que no puedan hablar, es que no pueden. Y el tratamiento es exposición gradual y terapia cognitivo-conductual, no forzar. Ambos son trastornos que se confunden con simple timidez, pero hay algo más profundo: el miedo a perder el control o el vínculo. Con esto vamos a terminar el segundo bloque y nos vamos a ver en el bloque 3. Perfecto. Te espero en el bloque 3, listo para seguir con el manejo y el tratamiento de estos trastornos de ansiedad. Te espero.